Vamos a ver el paseo aleatorio, que es muy importante para muchos modelos de biología, de física, de economía, por ejemplo. En la forma más general, las caminatas aleatorias son procesos aleatorios donde la posición depende de cierto instante anterior y de una variable aleatoria. Esto que estoy diciendo se va a entender con el siguiente ejemplo, que es clásico. Supongamos que empezamos desde el punto 0, 0 y vamos yendo hacia adelante en el tiempo. Supongamos que esto es el tiempo y está discretizado, así que tenemos un segundo, puede ser 2 segundos, 3 segundos, etc. Y esto indica dónde estamos en el espacio. Llamémoslo X, pero va a estar discretizado también. Entonces, lo que vamos a hacer para el siguiente segundo es tirar una moneda. Si sale cara, nos iremos para arriba, y si sale seca, nos vamos para abajo. Con lo cual hay un medio de probabilidad para ir para arriba y un medio de ir para abajo. Entonces supongamos que tiramos la moneda y sale cara. Por lo tanto, nos iremos al 1, supongamos que está por acá. Volvemos a tirar y sale cara otra vez. Entonces nos iremos por acá. Tiramos de vuelta y sale seca. Bajamos acá. Y así sucesivamente. Uno puede, si quiere, marcar el camino. Entonces es aleatorio en función de esta probabilidad. Por lo tanto, el camino que tengamos, en ese sentido, va a ser aleatorio. Por supuesto que a medida que nos alejemos cada vez más, hagamos más pasos, cada camino va a tener una probabilidad que va a estar asociada con multiplicar un medio, un medio, un medio, la cantidad de veces que tengamos en el tiempo. Ahora, este es el caso más simple porque en principio no hay nada que no nos permita tomar, por ejemplo, más dimensiones, eh, o también hacer más discreto, o inclusive el caso continuo. Ahora, esto tiene muchos modelos, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, en economía, si uno toma la bolsa o la evolución de las criptomonedas, se utiliza lo que se llama el análisis técnico. Intentar predecir a través de un gráfico de cómo era en el pasado la cotización de eh, de alguna moneda o de algún título, alguna acción, y mucha gente cree que se comporta de forma aleatoria, entonces uno puede hacer modelos de este estilo. Ahora, lo que vamos a ver es cómo uno puede hacer esto que vimos acá usando Excel, que el Excel, no sé si lo tenemos todos el Excel, pero por lo menos tenemos el Google Sheet si uno tiene una cuenta de Google, por ejemplo. Así que vamos a hacer esto que dijimos acá en Excel paso a paso, empezando por la fórmula de aleatorio. Acá estamos en el Excel y lo que vamos a hacer primero es justamente lo que dijimos, la función aleatorio entre. Acá lo que pedimos con aleatorio punto entre 1, 2, es decir, que nos tire un número aleatorio entre 1 y 2. Pero solo puede ser 1 o 2, esto es discreto, está tomando solo esos dos números naturales. Por ejemplo, acá tiro el 2, yo puedo copiar la fórmula y arrastrarla hacia abajo y va a darme más números aleatorios entre 1 y 2. Entonces lo que podemos hacer es decir que, por ejemplo, 1 es cara y 2 es seca, o 1 es para arriba y 2 es para abajo.
Si después lo vamos a querer graficar, nos va a convenir tomarlo como 1 y menos 1. Por lo tanto, vamos a poner una fórmula que diga si lo que aparezca acá es igual a 1, entonces el 1 va a ser para arriba, lo vamos a tomar como el 1. Y si no, va a ser 2, que lo tome como menos 1. Entonces cuando lo grafiquemos va a ir para arriba y cuando sea seca va a ir para abajo con el menos 1. Entonces ahí podemos ver que nos dejó el 1, pero ahora si copiamos esto, automáticamente tenemos 1 o menos 1, ¿no? Esto fue el aleatorio 1, 2, y esto es el, si se quiere, aleatorio 1 menos 1. Ahora, si nosotros graficamos esto, tendríamos unos y menos unos nada más. A nosotros, en el fondo, lo que nos interesa realmente es la suma, ya que si acá hay un 1 y acá hubiera otro 1, esto sube al 2. Con este menos 1 lo va a bajar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ir tomando las sumas. Si nosotros tomamos suma de este y este, tendríamos la suma de estos dos. Ahora, ¿cómo hacemos para copiar la fórmula? Porque si copiamos esta, el problema que tenemos es que va a sumar simplemente esos dos y queremos el anterior. Por lo tanto, para eso lo que tenemos que hacer es fijar la primera celda, es decir, para fijar acá, esto lo hacemos con F4, esos signos de pesos o de dinero, fija tanto columna como fila. Y entonces, si ahora copiamos este acá, ¿cuál es la fórmula que queda? Ahora sí quedan los 3. Y si copiamos esto para abajo, debería pasar lo mismo con 4, y entonces ahora directamente vamos a copiar esto al final, con lo cual este 7 que queda acá es hasta donde llegó la caminata aleatoria. Es la suma de todos. Y si nosotros, por ejemplo, marcamos cualquier celda y apretamos Enter, vuelve a calcular los aleatorios y la caminata da distinto. Por ejemplo, acá ahora llegó hasta el menos 1. Entonces, esta sería, vamos a poner la suma. Y esto sí ya nos permite graficarlo. Ahora, podemos seleccionar esto que tenemos acá. Nosotros el primer paso es 1 menos 1, es decir, deberíamos poner el primer paso como directamente igual a este por completitud. Y si queremos graficar, seleccionamos todo esto y en insertar ponemos gráfico de línea. Vamos a elegir este. Y bueno, ahí tenemos lo que decíamos. Podemos tomar un paso anterior para que salga del 0. Faltaría agregar acá, pongámoslo, aunque quede un poco desprolijo, así. Y ahora sí, hagamos de vuelta lo mismo. Vamos a poner insertar otra vez gráfico de línea y ponemos este. Y ahora sí, arranca del 0. Y lo que tenemos es un camino aleatorio de 1 y menos 1, que en este caso hizo este recorrido porque justo tocó 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, hasta que podemos ver esto que hace así, se va para abajo, es porque aparecen 3 menos 1 seguidos. Después oscila
y después vuelven a aparecer 3 menos 1 seguidos. Entonces esto es para que podamos ver que muy fácilmente podemos hacer una gráfica de un camino aleatorio. Ahora, como decía antes, lo que tiene de bueno esto es que si yo selecciono cualquier celda y aprieto, debería actualizarse solo, como lo vemos acá. Por lo tanto, uno puede generarse muchos caminos aleatorios solo apretando. Por supuesto, podría copiar esto mismo muchas veces y tener varios caminos aleatorios también y graficarlos. También uno podría modificar este 1, 2 que tenemos acá arriba en la fórmula y poner 3, poner que haya una tercera o cuarta dimensión en ese sentido. Tampoco no hay nada que cambiar más que eso. Y cuando digo dimensión no hay que pensarlo en dimensión espacial, porque si uno tiene una dimensión espacial, hay que pensar que ya en 2 dimensiones uno tiene para arriba, para abajo, pero también tiene de derecha a izquierda. Por lo tanto, ahí aparecerían 4 opciones y uno tendría que poner un cuarto de probabilidad, es decir, un aleatorio entre 4 números. El gráfico sería más difícil, pero la información se obtendría de la misma forma. Si uno pone 3 dimensiones o las dimensiones que uno quiera, uno puede hacer esto teniendo en cuenta las modificaciones que haya que hacerle y uno va a poder graficar los caminos que tengamos como resultado en esos casos. Por poner un ejemplo de los muchos que uno puede buscar, acá tenemos un camino aleatorio en 2 dimensiones y con un intervalo temporal bastante largo y podemos ver que ocurren cosas de esta forma. Ahora, la generalización que uno puede hacer es continua, con un continuo en vez de discreto. Eso por supuesto es más difícil, pero en el fondo uno puede hacer continuo el tiempo y tomar diferenciales de tiempo y tomar también una distribución de probabilidades donde se hace continuo esto. No tiene mucho sentido en principio hacer esto continuo y asignar 1 y menos 1 para puntos de nuestro continuo. Entonces uno asigna algún rango de probabilidad según el modelo que uno tenga y entonces si uno tiene que hacer, por ejemplo, la suma total para ver dónde termina el camino, hará una integral considerando estas dos cuestiones. También uno puede ya generalizar otra cuestión que la estamos dando por supuesta, pero es que cada paso depende del anterior. Este termina acá porque estaba acá. Por supuesto, dio para abajo y se fue para abajo, pero la única condición que tenía era que estaba acá. Este paso tranquilamente, si uno quiere, puede depender de este paso y de este paso en alguna fórmula determinada que uno necesite o del anterior, o podrían depender de ninguno en realidad y solo depender de la posición a la que llegó final y así definir alguna otra propiedad también. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que a la hora de modelar uno puede considerar cualquier formulación del modelo que uno necesite. Lo más importante es considerar la parte aleatoria, donde acá vimos, como dijimos, el caso más sencillo, y este aspecto es lo que a veces uno de alguna forma ve en la naturaleza o en la economía o donde sea, como pasa por ejemplo para los que saben de física el movimiento browniano, que tiene una característica, al menos algunos aspectos aleatorios, y entonces estos modelos sirven muy bien. Así que esto es una muy pequeña muestra de un tema que es gigante a la hora de hacer modelos matemáticos importantes.